Capítulo 7. Tercer pétalo. La ayuda al prójimo. El tercer pétalo de la rosa corresponde a las palabras del Padre Nuestro, en la tierra como en el cielo. Dios es todo bondad siempre. Yo repito esta afirmación cuando me ocurren tanto cosas buenas como malas, porque es importante recordarlo cada día. Es demasiado fácil culpar a Dios cuando nos pasa algo terrible. He conocido a algunas personas que han tenido que esforzarse por creer en Dios a causa de todo el sufrimiento que hay en el mundo. No podían aceptar que un creador bondadoso y justo permitiera los horrores que ocurren en nuestro planeta, a menudo tan revuelto. Yo era una de ellas. Cuando conocí en Irlanda por primera vez a mi marido católico, hace muchos años, se quedó horrorizado en nuestra primera cita al explicarle que era atea. Y durante un tiempo logré convencerme de lo que era. Debo decir a mi favor que en aquella época yo era joven, impresionable y muy ingenua. Durante aquel periodo tan violento y agitado, también aspiraba a ser escritora y activista. Lo que presencié en Irlanda del Norte en los años 80 me puso en contra de Dios durante un tiempo. La muerte, el sufrimiento, las injusticias, todo estaba ocurriendo bajo la mirada de Dios y al parecer en su nombre, y Él no hacía nada para resolverlo. Recuerdo la estrofa de un poema que escribí en aquellos tiempos. Ya no creo en Dios, he visto demasiados horrores en Belfast. Culpé a Dios por todos los males de una guerra que habían durado 800 años antes de abandonarlo por completo. Pero Dios no me abandonó a mí. A lo largo de mi vida ha seguido revelándoseme, incluso en aquella época hasta que comprendí la presencia divina y la bondad que hay en el mundo. Desde entonces he descubierto muchas cosas acerca de las guerras, sobre todas ellas principalmente que están causadas y dirigidas por unos seres humanos motivados por el poder, la codicia y el afán de controlarlo todo. La respuesta a ¿por qué Dios no acaba con todos los males del mundo? Es porque los seres humanos somos lo que hemos creado esos males. Debemos asumir nuestras propias acciones. Dios no erradica los males ni el daño ambiental que estamos causando, porque los culpables somos nosotros y no Él. Lo ha hecho la humanidad. Es nuestra responsabilidad solucionar los problemas del mundo. Dios nos ayudará a hacerlo, pero antes debemos admitir que somos nosotros los que lo hemos causado y que estamos dispuestos a corregirlos. Volvamos al ejemplo de los padres. Cuando un niño hace un terrible destrozo, ¿qué es lo que unos buenos padres hacen? ¿Limpian el lugar sin castigarlo? Claro que no. Si su hijo no asume lo que ha hecho, no aprenderá nada y seguramente lo repetirá en otra ocasión. Sus hermanos y hermanas se distanciarán de él y si le permiten seguir por este camino destructivo, será muy difícil que alguien le quiera. Unos buenos padres insistirán en que su hijo limpie el estropicio y corrija las consecuencias de la destrucción. En el mundo también ocurre lo mismo. Dios está esperando que corrijamos la destrucción que hemos creado. Nos queda mucho trabajo por hacer. Crear un cielo. En el camino del tercer pétalo, de la ayuda al prójimo, se te pedirá que crees un cielo en la tierra,
con tus acciones caritativas. Cuanto más intentemos ayudar a los demás, más rápido solucionaremos los estragos que hemos causado. Ayudando a los demás, transformaremos al mundo. Cada persona que se comprometa a ello creará una diferencia en el mundo. Con cada acto de bondad estamos un paso más cerca de crear una tierra que refleja la perfección, el cielo que Dios desea para nosotros. Pero a veces el estado del mundo es tan abrumador que nos desanimamos por la magnitud y el peso de los problemas. Nos enfrentamos a unas enormes cuestiones medioambientales, algunas, según dicen, irreparables. Existe la pobreza, el hambre, las inacabables guerras, la proliferación de enfermedades y los atroces errores del genocidio que se han estado cometiendo en los 2 continentes en los últimos 50 años. En toda la historia de la humanidad nunca hubo un índice tan alto de esclavitud como en la actualidad, con 27 millones de personas esclavizadas en todo el mundo. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? ¿Y cómo podemos incluso empezar a solucionar estos problemas tan devastadores? ¿Cómo una sola persona puede ayudar a solucionar estas catástrofes mundiales? A pesar de estos enormes problemas, cada uno de nosotros puede salvar el mundo a través de nuestra intención y nuestras acciones. Porque otro poderoso elemento de la ley divina que creo debo compartir con cualquiera que desee escucharlo es: cada buena acción neutraliza una mala acción. Cada acto de ayuda elimina un acto de opresión. Cada oración por la paz elimina un impulso de guerra. Vuelve a leerlo o a escucharlo todas las veces que sean necesarias para asegurarte de retenerlo. Memorízalo, difúndelo por el mundo, porque son buenas noticias. Imagina ahora una balanza. En uno de los platillos se encuentra la luz del mundo y en el otro la oscuridad. El bien contra el mal. Cada vez que haces una buena acción, ayudas a alguien o fomentas la paz, lo añades al platillo bueno de la balanza. Cuanto más sucede, más se inclina el platillo de la luz, de la bondad en el mundo. El bien vence al mal, con cada acción positiva que ocurre en la tierra. Este mundo está hecho de energía y tenemos la capacidad de cambiarla para bien o para mal. Depende de nosotros y es una elección que hacemos con cada una de nuestras acciones a diario. Apréndetelo y vívelo, porque es la verdad, la poderosa verdad que puede salvar al mundo y que lo hará. Enséñasela a cualquiera que desea escucharla. Empieza por tus amigos, tu familia y sobre todo por tus hijos. Como los niños son puros y están más cerca de Dios, aceptarán esta idea enseguida, porque verán que es verdad. Cuando antes se les enseña mejor. Es necesario trabajar mucho en nuestro planeta, de casi 7.000 millones de habitantes, pero podemos hacerlo. Necesitamos que la máxima cantidad de personas se comprometan a ayudar a los demás y a fomentar la paz. De hecho, compartir esta idea es un acto de servicio. Quizás tienes tantos problemas que no te queda energía para pensar en salvar al mundo. En este caso, para que se convierta en un asunto más personal, te ruego que consideres la ayuda a los demás de una forma más cercana. Cuando haces una buena acción, ayudas a alguien o fomentas la paz, estás creando un seguro espiritual para ti.
Cada acción positiva que realizas eleva las vibraciones de la bondad y la protección alrededor de ti y de tu familia, y te ayudará a traer más abundancia a tu vida, una abundancia de riqueza, amor y bienestar. Tus acciones marcan una diferencia. Tus pensamientos marcan una diferencia. Quien tú eres marca una diferencia. Y cada ser humano cuenta en esta compleja ecuación a escala mundial. No lo olvides nunca. Tú y tus acciones importan, e importan cada día, al igual que si eliges no actuar. Elegir no actuar es lo mismo que dejar que el mal gane. Cuando no hacemos nada para ayudar al mundo que nos rodea, aumentamos el peso del platillo del mal. Por eso, la autocomplacencia es peligrosa, no solo para nuestra alma, sino también para el planeta. En el sexto pétalo, Cómo superar los obstáculos, trataré este riesgo más a fondo, como uno de los 7 pecados capitales. Es uno de los males de los que debemos librarnos. Hay muchas formas de cumplir con tu obligación de ayudar al prójimo, y las buenas acciones se dan de muchas maneras. Ser bondadoso y generoso con todas las personas con las que te encuentras es ayudar al prójimo, al igual que rezar por alguien. Elige cada día al menos una persona por la que rezar. También debes rezar por la paz en la tierra. Tanto un esfuerzo como el otro depositan bondad en el platillo de la luz y te ayuda a ti y al mundo. Incluso en los días que tengas demasiado trabajo, estés agobiado, totalmente agotado, haz esta sencilla contribución al mundo, reservándote 2 minutos para rezar, al menos por una persona o por el planeta. Esta acción, por insignificante que parezca, cuenta y crea una diferencia. Ejercicio. Reza como un acto de ayuda al prójimo. Haz una lista de al menos 5 personas de tu vida por las que rezarás esta noche. Puede ser por cualquier razón. Tal vez quieras rezar por alguien que está padeciendo una enfermedad, sufriendo una depresión o atravesando una mala temporada. Puedes rezar por tus hijos, tu pareja, tus padres o tus hermanos, simplemente porque los quieres y deseas a tus hermanos simplemente que estén sanos y salvos y sean felices. Escribe un problema de la crisis mundial que te preocupe, para poder rezar por él con una cierta pasión, por ejemplo, el hambre o la guerra. Yo, por ejemplo, rezo cada noche para que desaparezca la esclavitud. Comprométete a incluir estos 2 elementos, rezar por alguna persona y por el mundo, en tu rutina diaria, antes de acostarte o al despertar por la mañana. ¿Cuál es tu motivación? Para que valga cada acto de ayudar a los demás, debe hacerse por amor y no por deber. A Dios le importa mucha motivación, nuestra motivación. Jesús nos lo recuerda sin cesar, diciéndonos que Dios ve lo que hacemos en privado y conoce los pensamientos que motivan nuestros actos. Para que valga, debemos servir a los demás con amor. En realidad, para que nuestros actos valgan, debemos hacerlo todo por amor. No podemos hacerlo simplemente por obligación. No tiene ningún sentido ganar puntos para ir al cielo o intentar acumular buenas acciones para poder pedir cualquier cosa que deseemos del cuerno de la abundancia. Estos actos pertenecen a la misma categoría de las repeticiones vanas
y de aquello a lo que Jesús se refería como ir al templo hipócritamente, para quedar bien. Hace poco, mientras viajaba con un amigo, fuimos a ver una famosa iglesia de Italia, muy bonita. No sabíamos que estaba a punto de empezar una misa especial y mucha gente del lugar había ido para asistir a ella. Pero la antigua puerta, lateral de madera, pringosa y pesada, era difícil de abrir. Y mientras mi amigo lo intentaba, una anciana que había detrás, desesperada por entrar antes de que la misa empezara, le golpeó con el bastón para que se diera prisa. Aquella señora todavía no había captado el mensaje cristiano sobre el amor. Se habían puesto la misión de ir a misa, pero lo hacía por deber y obligación, y no por amor y para ayudar al prójimo. Reflexiona un rato en la siguiente meditación del Evangelio de Felipe. La fe recibe, el amor da. Nadie puede recibir sin la fe. Nadie puede dar sin amor. Por eso, creemos nosotros para poder recibir. Pero para poder dar la verdad, hemos de amar. Pues si uno da, pero no por amor, no saca utilidad alguna de lo que ha dado. Dios da a los que dan. El Evangelio según Mateo nos dice en el capítulo 19, versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Es un versículo muy importante. He descubierto que asusta a la gente porque lo malinterpreta, como vende todo cuando tienes ya y da tu dinero a los pobres. Pero si lo analizamos atentamente, veremos que no dice esto. Jesús nos dice que vendamos nuestros bienes y le demos el dinero a los pobres, pero nos está diciendo que se lo demos todo. La gente cree que el secreto de la abundancia está en uno de estos dos caminos distintos y extremos, pero ninguno de ellos nos lleva a una verdadera paz interior o felicidad. Uno de los caminos es el recomendado por la masa consumidora, que cree en las manifestaciones instantáneas y que afirma que solo tenemos que chasquear los dedos para obtenerlo todo cuanto deseamos. El otro camino es el de los defensores del ascetismo, que dice que debemos dar todo cuanto tenemos y renunciar a los bienes materiales. Pero ninguno de estos caminos funciona. Ya he señalado por qué el primer proceso es incorrecto, y ahora hablaré del segundo. Vivimos en un mundo material y debemos actuar en él. De hecho, debemos actuar eficazmente en él si queremos hacer unos cambios positivos en el estado del planeta. Y si vamos a concentrarnos en ayudar a los demás, tenemos que sentirnos cómodos y seguros en nuestra propia vida y circunstancias. Si has viajado alguna vez en avión, sabrás que antes de despegar, las azafatas explican a los pasajeros como parte de las instrucciones de emergencia que las mascarillas de oxígeno caerán del techo en el caso de despresurización de la cabina. ¿Y qué es lo que siempre dicen a continuación? Que los adultos deben ponerse primero la mascarilla de oxígeno antes de ayudar a un niño o a un pasajero que necesite que le echen una mano. Porque para poder ayudar a los demás, antes debemos estar en una situación lo más estable posible. También ocurre lo mismo con el camino de ayudar a nuestros semejantes.
Tienes que poder respirar sin ningún problema antes de ayudar a quien te rodea. Por eso, dar todo cuanto tenemos, aparte de ser innecesario, es contraproducente para la meta final de ayudar a los demás. Lo importante es encontrar el equilibrio. Da lo que puedas, cuando puedas. Si no tienes dinero, ofrece tu tiempo libre. Si no tienes tiempo libre, ofrece tu dinero. Y si te es posible, da ambas cosas. Busca las obras de caridad o las buenas causas que más te conmuevan. Infórmate y comprométete a colaborar en ellas, con los medios que tengas a tu alcance. Yo a menudo recomiendo organizaciones como Save the Children of Woman for Woman por sus programas de apadrinamiento. Por una pequeña cantidad mensual, normalmente de unos $30, puedes cambiar la vida de una persona, permitiéndole gozar de comida, asistencia sanitaria, educación y otros servicios básicos. Esta clase de organizaciones son unas buenas opciones para la gente ocupada que quiere ver que su dinero se invierte a unos servicios directos y que desea mantener un cierto contacto personal con las personas a las que ayuda. Si vas corto de dinero, puedes colaborar como voluntario en un refugio de animales o llevar comida a los enfermos. El Ejército de Salvación ofrece un montón de opciones a los voluntarios que desean colaborar y presta muchos servicios a la gente sin hogar. Puedes dar sangre o apuntarte para ser un donante de médula. Ambas acciones salvan vidas. Descubre la forma en que puedes ayudar a tu comunidad cuando te sea posible. Las bibliotecas y los hospitales suelen necesitar personas que le lean a los niños y a los invidentes. Hay miles de formas de ayudar a los demás. Encuentra alguna, incluso invertir energía en buscar una organización o una buena causa en la que colaborar ya es un acto de servicio. Ejercicio. Encuentra una causa en la que colaborar. Primero, ¿qué causa o problema mundial es el que más te conmueve y deseas mejorar? Si tuvieras en este instante una varita mágica y pudieras eliminar algún mal del mundo, ¿cuál sería? Busca ahora organizaciones sin ánimo de lucro que colaboren en esta causa y averigua si puedes unirte a una de ellas o ayudarles en algo. Si no puedes hacer ni una cosa ni otra, al menos ten presente esta causa en tus oraciones diarias. 2. ¿En qué causa de tu comunidad puedes colaborar como voluntario? ¿Hay en tu barrio centros de acogida para personas sin techo? ¿Organizaciones que recojan animales abandonados? ¿O programas para los ancianos que necesiten la colaboración de voluntarios? ¿Puedes colaborar con donativos? Los donativos no tienen por qué ser solo de dinero. A menudo en esta clase de centros necesitan latas de comida o mantas. ¿Cómo puedes ayudar a los vecinos de tu comunidad? Piensa en las figuras públicas que son millonarias, pero también sumamente filantrópicas. En Internet apareció hace poco una lista de las celebridades más caritativas. Y los dos que encabezaban son naturalmente Bill Gates y Oprah Winfrey. Seguramente pensarás, claro, para ellos es fácil dar dinero porque son multimillonarios. Pero te pediré que le des la vuelta a tu forma de verlo y que consideres que son multimillonarios porque son caritativos. Dios les dio la oportunidad para una creciente prosperidad porque llevaban una vida concienciada y sabía por sus acciones que cambiaría el mundo con su trabajo. Te ruego
que observes los efectos que la Fundación Bill y Melinda Gates ha tenido en el mundo que sufre y el extraordinario enfoque práctico que Oprah Winfrey le ha dado a sus esfuerzos humanitarios. No se trata de unas personas que hacen obras de caridad por ser desgravables, sino porque les importa muchísimo el mundo en el que viven. Y cuanto más dan, más crecen al parecer sus imperios. Es algo muy hermoso de contemplar y un proceso muy valuoso para emular. Ejercicio. Da el diezmo de lo que ganas al universo. En este ejercicio, elige un proyecto o una circunstancia que te encantaría se manifestara en tu vida. Vincúlalo ahora en una promesa caritativa, es decir, hazle una promesa a Dios. Di, si estás de acuerdo con este proyecto y me ayudas a hacerlo realidad, haré que el mundo se convierta en un lugar mejor, dando un porcentaje de lo que gane a una ONG. Le estás prometiendo a Dios que cuando se haga realidad el proyecto por el que estás rezando, colaborarás en una buena causa, ya sea a nivel mundial o local. Incluso ayudarás a un amigo o a un familiar, con un espíritu de servicio y con amor. Recuerda el ejemplo de Bill Gates y Oprah Winfrey. Y piensa en cómo puedes hacer que crezca tu imperio de dar. ¿Cómo sería este imperio si se hiciera realidad? ¿Qué obras caritativas? O quizás incluso, ¿crearías si tuvieras unos recursos ilimitados para hacerlo? Siempre es aceptable rezar por algo, cuando prometas ayudar a alguien si tu sueño se hace realidad. Cumple siempre tu promesa, porque te aseguro que Dios lo tendrá en cuenta. Pobres los que prometen ayudar a alguien y no lo cumplen después de obtener lo que tanto deseaban. Solo puedes romper una vez la promesa hecha a Dios. Recuerda las sabias palabras de Mateo. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Mateo 18. El Evangelio de Felipe nos dice que la humanidad es el alimento de Dios. Es decir, cada vez que nos comportamos humanamente con nuestros hermanos y hermanas de la tierra, hacemos que nuestro Creador se alegre y alimentemos la divinidad en nuestro interior. Dichosos los que trabajan por la paz. El mayor servicio que podemos prestar es demostrar nuestro amor por Dios y por el prójimo, intentando resolver mediante soluciones pacíficas los conflictos del mundo. Es una responsabilidad global y humana, un elemento inseparable de la promesa que le hicimos a Dios de crear un cielo en la tierra. Es nuestra misión en la vida, porque el cielo es sobre todo un lugar de paz. Cuando decimos en el Padre Nuestro, en la tierra como en el cielo, nos dedicamos a fomentar la paz. Llevar la paz a un mundo sumido en conflictos es un enorme reto, pero no es imposible. Como cualquier otra cosa, debe hacerse paso a paso y con todas las personas posibles colaborando en lo que puedan en su vida para realizar este cambio. Rezar por la paz ayuda enormemente. Recuerda que cada oración por la paz elimina un impulso de guerra. Además, nuestra conducta afecta la energía que fomenta la guerra o la paz en nuestra vida. ¿Qué es el microcosmos del mundo que nos rodea? ¿Actúas de un modo que favorece los conflictos o que los resuelve? Vamos a verlo.
Crea paz en tu vida. Ejercicio. 1. Haz una lista de los conflictos que han ocurrido recientemente en tu vida personal. Discusiones, intercambios de palabras duras con alguien. Algunos de vosotros no tendréis que buscarlos demasiado lejos en vuestra vida. Otros, en cambio, quizás sí. Para tu información, esta lista incluye también las actividades en Internet. Enviar mensajes horribles, firmados con un nombre falso, produce conflictos y es un acto agresivo. Sé sincero y enumera tus faltas. Retrocede al pasado tanto como sea necesario para evaluar a fondo cuándo participaste en un conflicto o lo alentaste. 2. Repasa la lista y haz otra escribiendo unas formas menos agresivas con las que podrías haber resuelto o afrontado aquellos conflictos. En cualquier de los casos, ¿podías simplemente haberte ido del escenario sin alimentar el conflicto con tu energía? ¿Reaccionaste de manera excesiva en cualquiera de estas circunstancias? ¿Te sentiste más tarde mal o culpable por haber gritado, herido emocionalmente o perjudicado a otra persona? Es una clara señal de que en el fondo de tu corazón y tu alma sabes que perpetuar el conflicto fue un error. Recita la siguiente afirmación cuando la necesites para resolver un conflicto. A mí me ayuda muchísimo a no dejarme llevar por la ira o la agresividad, ya que me recuerda que cada conflicto en el que participo, por pequeño que sea, afecta la energía del mundo que me rodea. Intentaré resolver este conflicto de la forma más pacífica por mi propio bienestar y por el bien del planeta. Yo soy una mujer que no tiene pelos en la lengua y esto a veces me crea problemas, tanto en público como en mi desarrollo personal y espiritual. Defiendo mis opiniones apasionadamente y tiendo a expresarlas con franqueza. En ocasiones lo he hecho con demasiada dureza juzgando a los demás. Mi actitud siempre vuelve para acosarme cuando soy agresiva o hostil con mi oponente. Todavía tengo que esforzarme por vencer estos impulsos negativos. Al respirar hondo y repetir esta afirmación, he ahorrado mucho sufrimiento. Te recomiendo que repitas estas palabras antes de pulsar antes de pulsar la tecla para enviar emails y mensajes furiosos por Internet. Recuerda que cada acto de agresividad o de ira hacia otro ser humano es un acto que ofende a Dios. Detiene tu crecimiento espiritual e inhibe tu capacidad de recibir la abundancia en tu vida. Cuando estás rodeado de la energía negativa de los conflictos, a Dios le resulta imposible otorgarte buena suerte y nuevas oportunidades. Además, ¿por qué iba a premiarte si no estás respetado la ley que nos dictó de amar a nuestros hermanos y hermanas en la tierra? Un buen padre no le dará a su hijo un montón de magníficos regalos cuando ha sido desobediente y destructivo. Cuando actúas motivado por la hostilidad, te estás haciendo más daño a ti que a tu oponente. En los capítulos siguientes sobre el perdón y cómo superar los obstáculos, describiré unas técnicas para liberar la agresividad más arraigada que albergamos hacia nuestros congéneres. Me gustaría aclarar que actuar pacíficamente no significa que no puedas expresar una opinión contraria a la del otro. Dios nos ha dotado de inteligencia,
raciocinio, criterio y sentido de la justicia para que lo hagamos. Solo tenemos que observar la vida de Jesús para ver que defendió sus creencias ante figuras políticas, sociales, religiosas de aquella época y condenó las acciones de estas personalidades que creía injustas o erróneas. Pero tu forma de hacerlo es importante. Expresar tus diferencias de opinión con calma y respeto es un acto de paz que a menudo requiere práctica. La leyenda de la Catedral de Chartres. El sitio que ocupa la Catedral de Chartres ha sido un centro de culto durante miles de años y una estructura cristiana al menos durante 1500. La catedral ha sufrido muchos incendios a lo largo de la historia. Durante la Alta Edad Media, la mayoría de los edificios eran vulnerables al fuego porque su estructura era de madera y para ellos encendían velas y antorchas. Uno de aquellos incendios destruyó la catedral de Chartres en el siglo XI. Tras la catástrofe, la gente de la región se reunió para hablar de los planes de reconstrucción de la iglesia. Hay que tener en cuenta que era una comunidad especial, un lugar donde existían desde los albores del cristianismo una escuela de sabiduría y fe sin precedentes. Cuando se propuso la construcción de una estructura más grandiosa, aún para reemplazar la antigua, los habitantes de Chartres aceptaron la idea y la apoyaron física, económica y emocionalmente, de una forma inaudita. Hasta el día de hoy, los historiadores no pueden explicar cómo se construyó esta catedral. No hay documentos que acrediten cómo se sufragó un templo tan inmenso. Algunos nobles hicieron donaciones públicas, pero no cubrían ni por asomo el coste necesario para construir una de las iglesias más magníficas del mundo. No existen documentos de cómo se costeó porque los habitantes de Chartres comprendieron las puras enseñanzas de Jesús por medio del Padre Nuestro. Contribuyeron en gran medida a su construcción como un acto de servicio, como la fe en acción. Se unieron como comunidad para rendir homenaje a algo mucho más importante que ellos mismos, para celebrar a Dios y construir un monumento con el fin de crear un cielo en la tierra como le habían prometido. Y levantaron la catedral imbuidos de un espíritu de paz. Durante la reconstrucción de la catedral, Europa estaba sumida en las cruzadas y las familias más importantes del continente enviaban a sus hijos a luchar en las guerras santas por todo el mundo. Pero los habitantes de las regiones de los alrededores de Chartres comprendieron que matar en nombre de Dios era quebrar las enseñanzas de Cristo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En lugar de enviar a sus hijos a una guerra injusta, los enviaron a trabajar en la catedral. Su legado sería un testamento a Dios, hecho de piedra y vidrio, y no un hábito de odio y matanzas que iba en contra de los mandamientos de Dios. Chartres fue construida por unos objetores de conciencia que preferían la paz antes que la guerra. Su construcción fue un acto de fe de los que amaban a sus semejantes y trabajaban con ellos para crear un monumento de una belleza duradera e inigualable. No es una casualidad que mientras la catedral de Chartres se terminaba de construir, cesaran también la mayoría de las sanguinarias cruzadas en el extranjero. Cada acto de paz
elimina un impulso de guerra. A cada piedra con la que se levantaba la catedral, la paz en el mundo estaba un paso más cerca de hacerse realidad. Poco después del año 1200, se le dio un toque maestro, instalando en el centro de la nave del exquisito templo un laberinto, como una rosa de 6 pétalos, en el centro que simbolizaba el Padre Nuestro. A lo largo de los siglos, los habitantes de Chartres serían premiados por su fe, y su legado de paz y justicia se conservaría como una bendición a lo largo de las generaciones futuras. Durante la Revolución Francesa, cuando tantas iglesias fueron saqueadas y destruidas, la Catedral de Chartres se salvó inexplicablemente de ello. Aunque los violentos y destructivos revolucionarios llegaron hasta los pies de la escalinata de la catedral, dieron media vuelta antes de entrar en la iglesia y se fueron sin más. Durante las 2 guerras mundiales, los bombardeos destruyeron otras estructuras góticas de Francia, como ocurrió en Reims, en Versailles, pero de nuevo Chartres se salvó. Esta catedral se construyó con la intención de fomentar la paz, sobre una base de fe y servicio, y sus piedras conservan esta intención hasta el día de hoy. Es el lugar de Dios construido por sus hijos y protegido por Él. Tú eres las manos de Dios en la tierra. La historia de la Catedral de Chartres tiene muchas lecturas. Nos recuerda que como comunidad podemos trabajar en armonía y que siempre hay la opción de unos caminos positivos que son preferibles a los de la lucha y la discordia. Encarna las enseñanzas de Jesús en el Evangelio según Lucas, el capítulo 6. Cuando se construye una estructura basada en la verdad y las enseñanzas, no puede destruirse. También podemos sacar otra lección. Crear es lo opuesto de destruir. Las acciones creativas neutralizan los impulsos destructivos. La próxima vez que te embargue la ira o la agresividad, ve a construir algo. Crea. Trabaja con las manos. Teje. Limpia. Limpia el jardín, la cocina, escribe una canción o un poema, pinta, haz alguna manualidad con tus hijos. Haz algo que te saque de este estado hostil y te lleve a uno creativo. Resulte terapéutico de manera instantánea, cambia tu actitud en otra mucho más sana. Debemos empezar amándonos los unos a los otros, aunque nos cueste. Debemos amar incluso a los que tienen unas ideas muy distintas a las nuestras. De hecho, en estos casos es cuando más importante es hacerlo. Jesús nos recuerda que es fácil amar a los que nos aman, pero muy difícil amar a los que nos odian o insultan, y sin embargo, esto es lo que nos pide que hagamos. En las instrucciones de ama a tu prójimo como a ti mismo, y tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. Dios nos recuerda lo importante que es tratar a nuestros hermanos y hermanas de la tierra como desearíamos que los demás nos trataran. Si aceptamos la enseñanza de Jesús, que todos los hombres y mujeres son nuestro prójimo, podemos lograr que el mundo se convierta en un lugar mucho mejor y más pacífico, y así será. Somos una única familia humana. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Él es nuestro benévolo Padre y quiere a todos a sus hijos por igual. Desea que progresemos y que cuidemos unos de otros. Si tus hermanos o hermanas biológicos estuvieran sufriendo o en peligro, ¿acaso no desearías ayudarles? Si un hijo tuyo estuviera enfermo o en peligro,
¿Acaso no harías lo que fuera para ayudarle? El hecho es que muchos de tus hermanos y hermanas de la tierra están sufriendo. En el mundo hay millones de niños en peligro. A lo largo de mi viaje espiritual he estudiado las vidas y obras de muchos líderes en la espiritualidad de los últimos milenios. Las obras de muchas místicas brillantes me han emocionado y cambiado, sobre todo la de Santa Teresa de Ávila, que vivió en el siglo XVI. Teresa fue una mujer muy prolífica, inspirada por Dios, una poetisa y autora muy importante. En mi vida recito varias de sus oraciones, pero la siguiente me conmueve sobre todo cuando contemplo el camino de la ayuda al prójimo del tercer pétalo de la rosa de Chartres, recordándonos que Jesús se esforzó infatigablemente en curar y devolverles la salud a sus semejantes. Teresa nos dice: Dios no tiene cuerpo en la tierra, sino el tuyo. No tiene manos, sino las tuyas. No tiene pies, sino los tuyos. Tuyos son los ojos con los que la compasión de Dios mira al mundo. Dios no tiene cuerpo en la tierra, sino el tuyo. Ahora es nuestra responsabilidad hacer el trabajo que Jesús nos encomendó con nuestras propias manos y pies. Nos pidió que viéramos al mundo a través de sus ojos y con su compasión ilimitada por los seres. Cada acción la hacemos como instrumento de Dios en la tierra. Debemos hacer uso de esta responsabilidad adecuadamente y con sabiduría. No debemos defraudar la confianza que depositó en nosotros. El tercer pétalo requiere que prometas ayudar a los demás y te comprometas a hacer algo en concreto para mejorar al género humano. La abundancia, el tema del cuarto pétalo, está estrechamente ligada a tu generosidad en el camino de la ayuda al prójimo. Si has sido generoso en el compromiso adquirido de ayudar a tus semejantes y fiel a tu promesa de aceptar la voluntad de Dios, estás preparado para pasar al gratificante segmento de esta práctica. Para poder recibir es necesario dar, y además te hace sentir muy bien. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que le pidan. Así que en todo tratad a los demás tal y como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7, 7, 12.